Hey, sean todos bienvenidos una vez más a El Rincón, el podcast que puedes tener mientras cocinas, lavas, fregas, manejas, vas en el carro, en el taxi, esperas a alguien en la sala de un hospital, en el geriátrico, esperas haciendo la cola o cargando la gasolina, si vives en Venezuela. Puedes escucharme tanto por YouTube como por Spotify, me puedes tener de fondo, te puedo acompañar hasta cocinar, a hacer tareas, a arreglar la ropa, a limpiar, pero me puedes tener de fondo por el canal que tú quieras. Estamos de nuevo con un episodio que teníamos un montón sin salir a la luz. Pero nada, hoy quería hacer un capítulo un poquito bastante especial porque justo hoy se cumple un mes de lo sucedido en Venezuela el 3 de enero, que es una fecha importante. Aparte de esto, no quería hacer este capítulo tan cerca de tal suceso porque salió en todos los medios. En verdad, siento que saturaron el tema y como que todo el mundo se hizo de repente súper conocedor, experto, químico, petroquímico sobre el tema. Como pudiste ver en el título y en la miniatura, sí, vamos a hablar del petróleo. Pero no quiero hacer este capítulo de no, el petróleo se compone por un 25% de hidróxido. No, si quieres saber esos datos, tengo muy buenos amigos químicos que estoy 100% seguro que cuando vean este video van a poner en los comentarios los materiales que lo componen el petróleo o los que principalmente componen el petróleo, porque son un montón. En vez de eso, o sea, en vez de hablar de lo que es el petróleo y el tema político y el problema geopolítico que representa el petróleo, porque sabemos que es una fuente económica y un motor económico, de hecho, a sol de hoy, en pleno 2026, todavía es la sangre de la economía. Aunque haya muchas energías renovables, muchas energías verdes, muchas energías limpias, el petróleo todavía sigue afectando brutalmente la economía del mundo. Sea por temas políticos, sea por temas de dinero, sea por temas de territorio. Es uno de los grandes principales causantes de disputas entre países. Y en verdad es un material sumamente importante. Actualmente, si tú miras a tu alrededor, en donde estés, hay una gran cantidad de petróleo a tu alrededor. Porque pensaríamos que el petróleo simplemente se utiliza para combustible, que es como que lo que te enseñan en la escuela o cuando estás pequeño. Y siempre te dicen que el petróleo era un combustible o es un combustible. Y la verdad es que no. A día de hoy el petróleo se utiliza para casi todas las industrias. Tanto comida, alimentos, medicamentos, ropa, materiales. No creas que no, las llantas, el neumático, la rueda únicamente es lo que lleva petróleo y la gasolina o el queroseno. No, actualmente todo lleva petróleo. Y me pareció interesante saber un poquito sobre el petróleo, pero no desde el ámbito que todo el mundo se lo lleva, ¿sabes? De saber qué es y quién es el que tiene más y quién produce más barriles de petróleo, porque eso te lo están diciendo todos los días en la radio, en la televisión, en los noticieros, en TikTok. Sí quiero empezar diciendo un dato que a mí me pareció interesante porque en mi ignorancia, para mí el petróleo, ¿verdad? Cuando decían, no, van a exportar tantos barriles de petróleo. En mi cabeza el barril de petróleo constituía de un barril. Sí, lo que te estás imaginando en la cabeza, un barril así como rojo, de metal, grande. Eso equivalía a un barril. Ahora, ¿cuántos litros? Bueno, depende del tamaño del barril, ¿no? Pues no. Un barril de petróleo es el equivalente a 158,98 litros. No es que compone un barril, es que esa cantidad es igual a un barril de petróleo. O sea, yo decir, en mi ignorancia, esto en mi ignorancia, a lo mejor tú te estás riendo y dirás, verga, qué bruto este pana. Pero en mi ignorancia era cuando decían, no, vamos a exportar 20 millones de barriles de petróleo. Muchas veces en mi cabeza decía, ¿y qué se hacen con todos los barriles? Porque en algún momento los desecharán. O sea, le sacan el líquido y luego lo reutilizan o cómo. Yo decía, las fabricadoras, los fabricantes de este material, de los barriles, pues tienen que hacer bastante dinero. Y pues no, querido compañero, compañera, compañeri, lo que tú quieras, como te identifiques,
No es así. El barril de petróleo es el equivalente a 158,98 mililitros. O sea, 158 litros con 98. Eso es el equivalente a un barril de petróleo. Y bueno, nada, te lo voy dejando ahí porque fue un dato que en verdad me pareció curioso e interesante. Pero bueno, tú sabes que cuando hablamos de petróleo, siempre o en la escuela nos dicen que sale de la tierra, que es un compuesto orgánico derivado de los huesos de dinosaurios, porque es una descomposición de la materia orgánica y tal. A mí, de pequeño, no sé a ustedes, aquí todo siempre recuerden que es desde mi punto de vista y mi opinión. Pero a mí me pasaba de que cuando yo estudié esto en la escuela y me decían, no, estos son restos de animales de hace muchos años que tuvieron un proceso y una descomposición y toda la historia. Yo siempre me decía, tipo, ok, pero esto se va a acabar. ¿Qué va a pasar cuando esto se acabe? Porque no sé tú, pero en mi cabeza tú puedes ver el mar, pero no tienes la capacidad de la inmensidad del mar. ¿Sí me explico? Entonces cuando me decían, no, es que sacan 100 millones de barriles del suelo. Yo decía, ajá, ¿y si se acaba? O sea, ¿cuántos barriles nos quedan? ¿Qué pasa? Que yo no sabía que estaba sobre el país número 1 en cantidad de reserva de petróleo. Obviamente, siendo un niño, no te interesa absolutamente ese dato. Pero yo me preocupaba un montón. Siempre me preocupé mucho como cuando era pequeño. Creo que más que ahora, tipo, cuando era pequeño me preocupaba de si se acaba el petróleo. Porque en mi cabeza era como que sí, solo donde en Venezuela se producía petróleo. Luego creces, estudias un poquito más y te das cuenta que hay varios sitios del mundo donde se extrae el material. ¿Con qué quería iniciar así otro dato? Es que el primer hallazgo registrado de petróleo, digamos, cuantificado, fue en 1859 por Edwin Drake, que es una historia bastante interesante porque Edwin Drake no era un ingeniero. Anteriormente, o sea, antes de 1859, las sociedades utilizaban o las personas utilizaban el aceite de ballena como combustible. Si alguna vez has visto Moby Dick, la película que es de Chris Hemsworth, creo que lo pronuncié bien, ves que como que cuando cazan las ballenas, le extraen la grasa, el aceite y tal. Eso provocó que casi se extinguieran. ¿Por qué? Porque se las cargaban, las sacaban del servidor para sacarle el aceite porque era el combustible que se conocía. En 1859, Edwin Drake consigue, o no consigue. Anteriormente sabían que había petróleo porque en ciertos lugares brotaba del suelo. Literalmente conocían el petróleo cuando ya salía a la superficie solo. Edwin Drake dijo, ok, vamos a hacer algo. Si eso es un combustible, yo voy a hacer que eso salga de la tierra. Y pues en su época, estamos hablando de 1859, pues se burlaban de él porque obviamente como tú vas a sacar ese líquido tan espeso, negro, poco vistoso del suelo. No es como ir a excavar sal, ¿sabes? Es como que no es tan sencillo. Pues esta persona, que no era ingeniera, sino un trabajador de trenes, un constructor de trenes, se endeudó todo lo que pudo por construir una máquina que fuese capaz de extraer dicho material. En ese entonces creó lo que es el tubo ancado. El tubo ancado. Lo tengo apuntado porque es que el nombre siempre se me olvida. Vale, sí, el creador de el tubo hincado, que era un artefacto que simplemente extraía el petróleo a una profundidad de 20 metros. Esto en el suelo de Pensilvania. Cuando él logra hacer este invento, la gente se copió de él y entendió lo que estaba haciendo y explotaron el material. ¿Qué pasa? Él nunca patentó su invento, nunca patentó absolutamente nada. Lo mismo que le pasó a Nikola Tesla con Thomas Edison. Esta persona no patentó su invento y por ende no recibió ningún mérito más que, pues bueno, ser la primera persona que extrajo petróleo del suelo en Pensilvania. Esta persona lo único que recibió fue una pensión, digamos por caridad, porque nadie tenía derecho de pagarle absolutamente nada. Empezó a tener tanta competencia y la gente que tenía más dinero pues tenía más cómo invertir y ya no tenías 20 metros de profundidad, podías, ¿sabes?, invertir un poquito más en expandirse y como dije anteriormente, él se endeudó mucho para poder
hacer ese intento de sacar petróleo. ¿Quién fue el que tomó el monopolio, digamos, el poder del petróleo en esa época? Pues fue John D. Rockefeller. Probablemente es un nombre que conozcas o un nombre que probablemente no conozcas, pero lo hayas escuchado en algún momento. Creo que hay una... El nombre Rockefeller es muy sonado en películas y tal. Pues esta persona, que es el causante de que actualmente conozcas las reglas del monopolio, las desarrolló y las explotó él. ¿Por qué? Porque él tenía el 90% de las posesiones de petróleo de Estados Unidos. Si estamos hablando de que eran las primeras refinerías de petróleo que se crearon en 1859, que por cierto, el petróleo viene del latín, de la palabra petra, que es piedra, y oleum, aceite, o sea, básicamente aceite de piedra. Un datico ahí extra que te doy. Entonces, John D. Rockefeller era el que mantenía el control del 90% de todo el petróleo de Estados Unidos, digamos, que fueron las primeras refinerías en salir. ¿Qué sucede? Se decía que para ese entonces, pues con este gran invento, porque dejaron de utilizar las lámparas de aceite de ballena, que era extremadamente caro, estaban acabando con las ballenas, estuvieron a punto de extinguirse, llega el petróleo, el queroseno, pues hay una gran revolución en este ámbito. Él, al controlar el 90% del petróleo, pues lo que sucede actualmente, el que tiene el petróleo en este caso, tiene toda la producción básicamente, tenía todo el poder. Su empresa en ese entonces se dice que él sobornaba a los trenes, a los que manejaban los trenes, para que facilitaran la distribución, para que, digamos, que gestionaran mejor su material. Es importante porque su empresa, que era Standard Oil, es básicamente la madre de las empresas petroleras. Y él tenía un lema referente al tema que decía: no me interesa quién saque el petróleo, todos tienen que pasar por mis refinerías para usarlo. Porque piensa que si lo tenías en material crudo era inflamable o explosivo, por ende no podías sacar petróleo y ponerlo directamente en una lámpara, en este caso de aceite. ¿Por qué? Porque estallaría y tenías que refinarlo para poder trabajarlo. ¿Qué pasa? Standard Oil es un equivalente a que hoy Meta, Google, Amazon, todas X, antiguamente Twitter, todas estas empresas conformaran la misma empresa. ¿Por qué? Porque Standard Oil tenía monopolizado el negocio en Estados Unidos. Luego se descubre el petróleo o cuencas petrolíferas en Arabia Saudita y se mueve el comercio hacia Medio Oriente. El monopolio de Standard Oil era tan grande para 1900. Vale, y un dato que te voy a dar antes de lo que iba a decir es que tenemos que recalcar que en 1880 aproximadamente fue la creación de la bombilla de Thomas Edison. Por ende, la gente vio este nuevo invento y apostó más a la electricidad que al aceite para las lámparas. ¿Qué sucedió? Que descendió por una gran parte el comercio con el aceite, o en este caso el queroseno o el petróleo. Al Standard Oil, a tener todo el control, pues sus ventas cayeron. ¿Qué sucede? Que cuando, como dice el dicho, cuando es tuyo ni que te quites, y si no es para ti ni que te pongas. En 1900 empezaron a salir y empezaron a fabricar los primeros motores a tracción. ¿Qué necesitaban estos motores? Sí, exactamente, un derivado del petróleo. Por ende, el Standard Oil volvió a retomar toda la fuerza que tenía antiguamente con el tema del aceite y el tema de las lámparas, o digamos que la parte que la electricidad le quitó, y tenía un monopolio inmensamente grande. En 1911 Estados Unidos dice: mira, no podemos seguir con este monopolio porque tienes acaparado el 90% de la producción o el 90% del negocio del petróleo. Pues adjudicaron las leyes del monopolio y separaron Standard Oil en 34 empresas. Que actualmente, los siguientes te voy a nombrar 4 nombres y probablemente todo el problema con todo el tema que hay alrededor de lo de Venezuela, las noticias, seguramente habrás escuchado. ExxonMobil, Chevron, Amoco, Conoco, son hijas de la gran empresa Standard Oil. ¿Qué sucede? Que al separarse en 34 empresas, todas estas empresas elevaron a una barbaridad el precio de sus acciones. ¿Qué fue lo que hizo que John D. Rockefeller fuese el primer billonario de Estados Unidos
a través de la industria del petróleo. Entonces, es interesante porque así como John D. Rockefeller, digamos que le sacó provecho. ¿Por qué? Porque explotó la idea. No fue el creador, sino que explotó la idea del petróleo. De, ok, todo el mundo va a sacar petróleo, pero va a tener que pasar por mis refinerías. Mientras que John Parker, ya le cambié el nombre. Edwin Parker murió sin tener absolutamente nada de lo que inició, porque fue el que empezó el movimiento del petróleo. Luego se descubre en Arabia Saudita y luego poco a poco fue creciendo el mapa geológico, el mapa geopolítico en cuanto a al petróleo se refiere. Luego se fundó la OPEP. ¿Por qué? Porque la gente o los países estaban, digamos, cansados de que Estados Unidos, porque fue de los primeros, o fue el primero en manejar el tema del negocio con el petróleo, manejara todas las cuentas. Que bueno, actualmente ya sabemos cómo opera el tema de la OPEP y cómo está la situación actual. Por ejemplo, en comparación a ahora, Estados Unidos sí es el país número 9 en posición de reservas, pero es el número 1 en producción, porque tiene un sistema de producción tan elevado y tan sofisticado que pues produce mucho más petróleo que otros 8 países que están por encima. El primer país, por si tenías alguna duda, sí, era Venezuela. Se estima que hay un porcentaje, una cantidad de 303 billones de barriles de reserva. Pero hay un dato interesante con el tema de, ahora que todo el mundo habla de Venezuela y el tema del dinero y el petróleo que hay en el país y todo el tema de comercio que hay, es que el petróleo de Venezuela es de un material bastante difícil de sacar, bastante espeso, por ende es bastante caro la extracción. Mientras que, por ejemplo, el de Arabia Saudita, aunque tiene mucho menos, creo que tiene un tercio menos que lo que tiene Venezuela en reserva, es uno de los del petróleo más fácil de extraer porque está muy corta la distancia del suelo, no hay tanta profundidad y es de un material súper ligero y súper fácil de trabajar. Por eso se puede decir que Arabia Saudita actualmente está como está. Entonces, ha tenido el crecimiento que tiene. Que esto también te da a pensar, el petróleo entonces es la única potencia, digamos, económica. Obviamente que no, pero sí es verdad que actualmente el petróleo es tan importante porque, como dije al principio de todo el video, está en el 90% de nuestros materiales diarios. De hecho, está tanto en la pasta de dientes como en el maquillaje, en los plásticos, en el forro de tu teléfono, en el forro de tu computadora, en maquillajes, en ropa. De hecho, la ropa tiene un gran porcentaje de petróleo porque son derivados. Obviamente no es que es petróleo que con la misma que extraen, no. Tiene un proceso de una separación de materiales y toda la historia, pero son todos derivados del petróleo. De hecho, en los medicamentos actualmente hay una gran cantidad de petróleo porque vienen de derivados de petróleo que es plástico. Las pastillas que tú te tomas, que vienen recubiertas, vienen de un derivado del petróleo. El chocolate que brilla como brilla es porque tiene una capa. Ya te voy a decir el nombre porque me pareció curioso el hecho de que te den el chocolate. Es una cera de parafina como agente de glaseado. Esto se le debe el acabado tipo espejo. O sea, todo eso que brilla así del chocolate es también de un derivado de petróleo. Entonces quiere decir que está mezclado en todo. Entonces por eso se puede decir que es tan importante actualmente en la economía, porque es que está presente en todo. Y por eso afecta tanto el día a día. De hecho, el tema del petróleo te afecta mucho más que tu horóscopo. El problema que hay con el petróleo te afecta en la gasolina, en los alimentos, en los productos. ¿Por qué? Porque afecta el transporte, los medios de transporte, afecta la industria, afecta la economía y tal. Si te preguntas, ¿cuánto cuesta un barril de petróleo? Pues te lo digo, son $65 el barril de petróleo actualmente. O sea, no es un precio estándar, todo depende del tema oferta y demanda como es. Y por primera vez en la historia, en el 2020, en pandemia, el petróleo llegó a tener valores negativos. O sea, básicamente era como que si te diesen dinero porque te llevaras el petróleo, porque estaba acumulado, no había consumo, se había reducido el transporte, se había reducido el coste de producción, se había reducido el coste de producción, se había reducido la producción, por ende necesitaban salir de tal material y llegó a valores negativos. Nada, entonces, ¿por qué es tan curioso el tema? Porque
Sí, como todo el mundo se pregunta y como siempre la gente dice, ay, si Venezuela es el país con más reservas de petróleo, ¿por qué no es el país más rico? Pues, pues tal cual como Edwin Parker, por una mala gestión. Aunque si es el país número uno con la mayor cantidad de reservas petroleras, pues no es el país con el mejor desarrollo el mayor desarrollo económico. Este, de hecho, hay un país que, por si no lo sabe y no ves la noticia, Estados Unidos, o bueno, en este caso Donald Trump, está interesado en comprar Groenlandia. Tú dices, ay, pero que Groenlandia es un país que está todo congelado. Sí, pero se dice y se ha estudiado que hay petróleo en Groenlandia. ¿A qué profundidad? Es el problema. Hay una gran cantidad de petróleo que está a una distancia del suelo tan considerable y por el tema de las temperaturas que es extremadamente complicado y costoso sacarlo. Pero como Donald Trump es un John D. Rockefeller actual, va a encontrar la forma de extraerlo de una manera más económica. Que ya le dijeron que no iban a vender Groenlandia. Pues puede que insista y en algún momento alguien le diga que sí. Pero con este material es increíble que es como la magia. O sea, si pudiésemos hacer magia y hacer así y eliminar el petróleo de todos los materiales que tenemos a nuestro alrededor, te sorprendería cómo todo se descompondría, como todo se deterioraría, ya no sé ni hablar, porque todo tiene componentes o complementos derivados del petróleo. Voy a hacer este capítulo corto, solo quería hacerlo tipo de información que te quedara algo, así sea la historia del petróleo, de cómo salió, o de cómo una persona con una visión no patentada quedó, digamos, mal, porque no le sacó provecho a su invento, mientras que otra persona que sí vio, como fue John D. Rockefeller, que vio la oportunidad de negocio en todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, lo explotó al máximo. Así como sucedió en esa historia, es como sucede actualmente en el día a día en los países. Hay guerras, hay problemas, hay conflictos por temas de petróleo. ¿Por qué? Porque mueve una gran masa de dinero y mueve una gran masa de personas y afecta a muchas industrias. ¿Qué es importante? Actualmente sí, se han intentado otras soluciones, sí, la energía nuclear, la fusión térmica, una cosa así, la fusión química nuclear, las energías eólicas, el tema de los paneles solares, han intentado suplantar y no depender 100% del petróleo, que es lo que me parece increíble, porque al final es un material cuantificable en la Tierra porque no es ilimitado. O sea, hay una cantidad ya hecha, ya hay una cantidad y nosotros la iremos explotando hasta que supongo que quede cero. Como hace todo el humano siempre en su descubrimiento, todo lo tiene que explotar hasta que quede cero. Lo extingue. Y si no me crees, mira en cualquier serie, en cualquier película, en cualquier documental donde el humano descubre algo que sea nuevo, siempre lo lleva al límite de la extinción. Todo, en todo. O sea, no hay uno que no lo lleve a la extinción. Si el humano lo descubre, pues le da todo el provecho y lo explota hasta que ya no quede más. Entonces, nada, te dejo para que reflexiones y te vayas ahí con estos datos que te acabo de dar. Si quieres que te lo explique mucho mejor, escríbeme y sin problema te lo explico y te lo resumo todo lo que tú quieras. Y bueno, voy a dejar el capítulo hasta aquí. Espero que te haya entretenido un poquito, que te haya informado un poco. Yo no sabía, por ejemplo, todo el tema de la historia de cómo comenzó el tema del negocio con el petróleo. No sabía que Standard Oil era una empresa tan absurdamente poderosa y que la tuvieron que fragmentar para que no controlara, digamos, el comercio mundial referente al petróleo. Y que bueno, que la OPEP se fundó casi que para hacerle frente a todo el manejo económico que tenía en ese entonces Estados Unidos. Que es curioso porque es como que Estados Unidos siempre ha estado metido en ese negocio desde el día 1 que fue en 1859. Te dejo ese dato también.
nada, dejo el capítulo hasta aquí. Espero que te haya gustado, espero que te hayas entretenido, que lo hayas disfrutado. No se te olvide que abajo tienes para que te suscribas, para que llegues al Instagram, para que comentes, para que lo compartas. Muchas gracias a la gente que lo comparte. De verdad, me emociona full cuando llega alguien nuevo y me pregunta tipo, mira, ¿y cuándo sacas otro capítulo? Verá, qué guapo este capítulo, qué bien, no sé qué. Está increíble. Espero que les siga gustando. Espero seguir poder trayéndoles este tipo de video. Que sé que anteriormente era un poquito diferente, pero quiero que terminen el capítulo y les quede por lo menos algo. Que por lo menos petróleo significa aceite de piedra. Ya me sirve. Nada, no te olvides de comentar qué te pareció el video. Compártelo. Sígueme, suscríbete, haz lo que tú quieras. Si no te quieres suscribir, no te suscribas. Tú eres libre de hacer lo que quieras. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Y buenas tardes, buenos días, buenas noches.